vamos a tratar la clase 5, que es operaciones de funciones y también la composición de funciones. Dos conceptos bien importantes. Les recuerdo, suscríbanse, es gratis y vamos a comenzar. Sean f y g dos funciones con dominio A y B, respectivamente, entonces se definen la suma de las funciones, ¿no? Ese es el primero. F más g de x es igual a f de x más g de x. O sea, cuando sumamos dos funciones, nos da como resultado una nueva función a la que vamos a llamar f más g. Y es simplemente sumar las funciones. F menos g de x es una nueva función que resulta simplemente de restar la f de x, le restamos la g de x. Y ya. F por g de x es una función, una nueva función que resulta al multiplicar como tal lo que sea la función x por la función g de x. Y en el caso del cociente, f entre g de x es igual a f de x entre g de x, ¿sí? Lo que resulte de eso. Esas son las funciones. Como tal, realmente las funciones no son difíciles de obtener, pero algo que sí debemos de tener bien en cuenta es lo siguiente. Bueno, yo ya sé que cada una de estas funciones tiene un dominio. El dominio de la función f es a y el dominio de la función g es b. ¿Cómo será el dominio de estas nuevas funciones? Y eso es lo que voy a poner aquí al lado. El dominio de la suma va a ser la intersección de los dominios. El dominio de la resta va a ser la intersección de los dominios. El dominio del producto va a ser la intersección de los dominios. Bueno, parece ser que no hay mucho que decir, ¿verdad? Entonces, el dominio de la suma, de la resta y de la multiplicación siempre es la intersección de los dominios. Pero para la división, el dominio cambia un poquito. Resulta ser que el dominio también son las x que se encuentran en la intersección, pero se pide que el denominador sea diferente de 0. ¿Sí? Es la única condición, que además de ser las x que están en la intersección, esas x evaluadas en la g sean diferentes de 0, porque acuérdense que no podemos tener división entre 0. Esa sería la definición de estas operaciones de funciones, ¿no? Que es el tema del día de hoy, y sus respectivos dominios. No lo olviden, el único que es diferente es la parte de la división, ¿sale? Veamos un ejemplo, así rápido, para que nos vaya quedando claro esta parte. Sí, vamos a ver un ejemplo. Miren, voy a ponerlo por aquí. Vamos a poner la función f de x igual a 2x cuadrada más 4x. Y la función de g de x igual a x menos 4. Entonces, vamos a ir calculando las cuatro operaciones. F más g de x. Esto es simplemente f de x, acuérdense, más g de x. Y esto sería igual a sumar las funciones como tal, 2x cuadrada más 4x más la otra función, x menos 4. Entonces esto sería igual a 2x cuadrada más 4x más x menos 4. Simplificando, ¿sí? O sea, es sumar, aquí quito paréntesis, hago las operaciones con signo y después simplifico 2x cuadrada más 5x menos 4. Y ese sería el resultado de la suma. Sin embargo, vamos a ver la parte del dominio también aquí. Analicemos primero la función f. Incluso lo voy a poner por aquí mismo arriba. Ahí lo voy a cambiar con color. El dominio de la función f, noten que es un polinomio. Entonces el dominio de los polinomios son todos los números reales. La g también es un polinomio, entonces también son todos los números reales. Entonces el dominio de la función f más g, pues es la intersección de todos los reales con todos los reales, lo que significa es que los reales, intersección los reales, es el conjunto intersectado consigo mismo, entonces son todos los números reales. ¿Sí? Ese sería el dominio por ser polinomios. En el caso de la función
pues ya realmente cuando uno se da cuenta de esto, pues ya tienes el dominio tanto para la suma, para la resta y para la multiplicación. Porque acuérdense que lo que acabamos de ver hace rato es que para esas tres el dominio es el mismo, ¿sí? El resultado de la suma, de la resta y de la multiplicación, al final el dominio es el mismo. Entonces ya nada más procederíamos en este caso a calcular quién es la resta, ya sabemos quién es su dominio también. Esto sería f menos g de x, esto es igual a f de x por definición menos g de x. Y esto es lo mismo que ahora en vez de estarse sumando, se va a restar, y aquí es importante el uso de los paréntesis, ¿no? Menos y luego entre paréntesis toda la función, porque aquí sí aplica la ley de los signos. Vean, menos por más, menos x, menos por menos, más 4, ¿sí? Ahí sí es importante. Entonces, esto sería 2x cuadrada más 3x más 4. Para el dominio, pues realmente no necesitamos hacer mucho, repito, porque el dominio de la resta también es la intersección, entonces el dominio también son todos los números reales, ¿vale? Y lo voy a escribir por aquí. El dominio de f menos g, pues también son todos los números reales, ¿no? Es la misma que hace rato. Por otro lado, la función es f, inciso c, f por g de x, pues esto sería f de x por g de x. Entonces esto sería 2x cuadrada más 4x que multiplica a x menos 4. Y aquí hay que efectuar las operaciones. Esto es igual a 2x cúbica más 4x cuadrada menos 4x cuadrada más 16x. Simplificando, esto nos quedaría 2x cúbica. Se cancelan las x cuadrada, miren, entonces 4x cuadrada menos 4x cuadrada más 16x. Entonces, ese sería el resultado, ¿sale? Pero aquí me equivoqué, ¿no? Porque es, a ver, un segundo, rápido, voy a rectificar, creo que estoy mal en mis cuentas. Entonces lo volvemos a hacer, perdón, a ver, va otra vez. 2x cúbica más 4x cuadrada. Y luego menos por más menos, 8x cuadrada, ¿no? 4 por 2, 8, menos 16x. Ahora sí, esto es 2x cúbica menos 4x cuadrada menos 16x. Y ese sería el resultado. Para el dominio del producto, pues el dominio es el mismo, ¿vale? El dominio otra vez, según la definición que vimos hace rato, el dominio son también todos los números reales, ¿sale? También son todos los números reales. Pero nos falta una operación, la operación multiplicación. Entonces, la operación división, dice f entre g de x. Y quizá esta es la más interesante, porque las demás pues realmente no hay mucho problema. Es 2x cuadrada más 4x entre x menos 4. Qué interesante está esto. A ver, pues ya está. O sea, hasta ahí ya podría quedar. Sí, digo, se puede escribir a lo mejor un poquito como 2x que multiplica a x más 2, ¿no? Por ejemplo, entre x menos 4. Pero pues es otra forma de escribirlo, pero ya no se simplifica. Ahí está. Pero, entonces, ¿quién es el dominio? Acuérdense que este era el dominio que era diferente. El dominio de f entre g, ¿quién sería? Pues dice, son todos los elementos de la intersección. Esa era la primera parte. ¿Quién es la intersección? Los números reales. Menos, sí, pero le tienes que restar aquellos valores donde en el denominador se haga 0. Pues, ¿para qué valor el denominador es 0? O sea, ¿para qué valor de x menos 4 es 0? Pues efectivamente ese valor que están pensando es el 4. Entonces el dominio sería los reales menos el 4. ¿De dónde saqué yo que eran los reales? Porque es el mismo conjunto que en todas las operaciones anteriores. Solamente que le tenemos que restar ahora
el caso donde en el denominador, los valores donde el denominador se haga 0. ¿Sale? Eso sería esa parte. Y por último, una parte importante, jóvenes, es la siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si nos piden evaluar en un valor específico? ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora nos piden evaluar en un valor específico? ¿Cómo se hace? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si nos dicen f de g y nos dan un valor específico? Por ejemplo, el 8. Pues esto es igual, o sea, al final la f entre g, la f más g, la f menos g y la f por g, ya vieron que al final es una función, ¿no? O sea, es una función, hay variables y todo. Entonces, evaluar es exactamente lo mismo que en todas las anteriores. Es sustituir, ¿sí? Por ejemplo, en 8 sería 2, que multiplica a 8 por, estoy agarrando la segunda parte, por 8 más 2, entre 8 menos 4. Noten que lo que yo hice fue sustituir cada valor de x, que está de la función que está acá arriba, por 8, ¿no? Lo mismo de siempre para evaluar las funciones, ¿sale? Y ya después, pues nada más hay que simplificar. Esto sería 16 que multiplica a 10 entre 4. Eso sería 16 entre 4, pues son 4 que multiplica 10, entonces el resultado serían 40, ¿no? Ya nada más hay que efectuar las operaciones correspondientes, ¿va? Y eso es evaluar en la función. Bueno, está bien, continuemos. Nos falta ya nada más definir algo que es una operación que se llama la composición de funciones. Si f y g son dos funciones, la función composición f bolita g, ¿sí? F bolita g, esta es la composición de funciones, f bolita g, ¿sale? F bolita g, que se llama f compuesta con g, está definida por lo siguiente. Vean, está definida por lo siguiente la composición. Así se define la composición, como está aquí. F bolita g significa evaluar la f en la g de x, ¿sale? El dominio, pues, de la composición consiste en los puntos x de la forma que g de x pertenece al dominio de la función f. Pero sobre todo la parte que está en el recuadro es una parte muy importante porque así es como se define la composición. La composición no es conmutativa, es decir, es diferente f bolita g que g bolita f. Vamos a ver un pequeño ejemplo para ello. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo sería la composición. Vamos a pensar en lo siguiente. Piensen ustedes en la función f de x igual a la raíz de x más 1. Y piensen en la función g de x igual a 5x más 2. ¿Sí? Ahí tenemos las dos funciones. Entonces nosotros podemos preguntarnos, al final la composición es otra operación, mucho más compleja, pero es otra operación, que además se puede hablar mucho sobre la composición, ¿eh? Entonces piensen aquí, f bolita g de x, esto sería f evaluarlo en la g de x. ¿Esto qué significa? Pues esto es la f y la g de x, ¿quién es? 5x más 2. Entonces, ¿esto qué es? Es evaluar la f en este valor. ¿Qué significa? Que cada uno de los valores, de las x, las vamos a sustituir por el valor 5x más 2. Entonces, esto sería igual a la raíz de 5x más 2. Vean, ahora estamos ya en la función f evaluando, pero yo cambié la x por este valor, por 5x más 2. Y a eso le vamos a sumar 1. Entonces, esto nos daría como resultado la raíz de 5x más 3. Y esa sería la composición de f con g. ¿Vale? Esa sería la composición de f con g. Por el contrario, ¿sí? Por el contrario, acuérdense que yo les decía que la composición no es la misma, sí es importante el orden. Ahora, ¿qué pasa si hacemos g composición con f? Sería g evaluada en f de x,
¿Sí? Esa sería la parte. Entonces sería G evaluada. ¿Y quién es la f de x? Pues es la raíz de x más 1. Y luego, ¿quién es entonces en la G? Cualquier x que haya la vamos a sustituir por la raíz de x más 1. Entonces esto es 5 y luego seguiría x, ¿no? Más 2. Pero repito, entonces ahí la x la cambiamos por x más 1. Y entonces nuestro resultado final sería 5 que multiplica la raíz de x más 1 más 2. Ya no hay mucho que simplificar. Y esa sería la composición de G bolita F. Y bueno, hasta aquí queda nuestro tema del día de hoy. Y está por ahí, después veremos el video para que ustedes puedan repasar con las soluciones de la actividad 1.